transmitiendo por la red a todo el mundo. Está iniciando tu programa Mi Mascota y Yo, con la médica veterinaria Lorena González. Acompáñanos. Hola, muy buenos días, bienvenidos a su programa Mi Mascota y Yo, hoy sábado 26 de junio del 2021, siendo las 10 de la mañana, vamos a iniciar nuestro programa a una temperatura de 18 grados centígrados aquí en este pueblo mágico de Tepozotlán. Y bueno, hoy tenemos como invitado especial al doctor Gerardo Arcila López. Si ustedes están buscando un médico veterinario que se especializa en animales exóticos o especies poco convencionales, aquí tenemos a un excelente médico veterinario, maestro en ciencias, que se dedica a toda esta área. Les voy a recordar nuestro correo es gbradio@outlook.com, nuestra página es www.gbradio.com.mx, nuestro Facebook es gbradio, nuestro YouTube gbradio, nuestro Twitter es @gbradio2 y nuestro Instagram es gb.radio. Nuestros teléfonos en cabina son 55 58 96 12 30 y el teléfono de Clínica Veterinaria Lorbet es 55 77 05 0998. Y el tema de hoy con este maravilloso médico veterinario especialista en animales exóticos, el cuidado básicos de nuestras tortugas. Si ustedes tienen dudas, este es el momento. También se pueden comunicar con nosotros por medio de la estación de radio o a Clínica Veterinaria Lorbet para pasarles el contacto del doctor. Doctor, bienvenido, muchas gracias por venir a su programa. Muchísimas gracias, Lorena, por la invitación. Claro que sí. Doctor, la primera pregunta. Mire, el público nos pidió un programa exclusivo de tortugas. Tienen muchas dudas acerca de sus tortugas. Entonces vamos a iniciar nuestro programa. Y bueno, ¿cuáles son las especies más comunes de tortugas que hay? Pues lo que nos llega a la clínica diaria, generalmente las más comunes son las típicas tortugas de orejas rojas, también conocidas como tortuga japonesa, mal llamadas japonesas porque no provienen de Japón. Pero son estas las más comunes. También tenemos algunas otras tortugas acuáticas, como por ejemplo lo que son las tortugas casquito. Tenemos también lo que son las tortugas lagarto, tortugas mordedoras, hablando de lo que son tortugas acuáticas. Y en cuanto a lo que son tortugas de tierra, generalmente tenemos a las sulcatas, tenemos también a las tortugas carbonarias que nos llegan también en cierta cantidad, y por ahí también tenemos algunos géneros de góferos como la tortuga tamaulipeca o la tortuga del desierto de Arizona, que son las que comúnmente tenemos en consulta. Doctor, una pregunta obligada. ¿Las tortugas están en peligro de extinción? Sí, ¿Todas las especies? Hay varias especies que están en peligro de extinción. Por ejemplo, de las que yo les comentaba, la tortuga casquito se encuentra en peligro de extinción, la tortuga del desierto de Arizona, la tamaulipeca están en extinción. Por ejemplo, las tortugas de orejas rojas y las sulcatas no se encuentran en peligro de extinción. Son especies que no las tenemos de forma natural en el país y que inclusive si las llegan ustedes a liberar se pueden considerar como especies invasoras, ¿no? Que bueno, ese sería un problema que se está generando en la actualidad por la liberación de este tipo de especies. Ya escucharon al doctor, están en peligro de extinción, entonces vamos a tener mucho cuidado con esta parte. También una pregunta que nos hacen muy frecuente, doctor. ¿Usted recomienda una tortuga para un niño de mascota como primera mascota? Tener tortugas tenemos que considerar varios aspectos. Al empezar, claro, las tortugas son animales que tienen necesidades muy especiales. No es fácil darles las condiciones apropiadas para que puedan desarrollarse. Tenemos que tomar en consideración que las tortugas viven muchos años. Podemos hablar que tenemos un rango de vida de entre 40 hasta 80 años. Entonces hay que tomar en consideración cuánto tiempo pretendemos tener a nuestras mascotas. Algunas necesitan una alimentación muy especializada, no todas comen croquetas, sino que necesitamos nosotros proporcionarles ciertas dietas, sobre todo hablando de lo que son las tortugas herbívoras. Tenemos nosotros que
balancear una dieta de vegetales, ¿no? Entonces, considerar a un niño, darle todas estas responsabilidades desde mi punto de vista es complicado. Si quieren que sus hijos tengan una tortuga, pues tenemos nosotros como padres que tener una supervisión estrecha del cuidado que va a tener esa mascota, no dejar que el niño se encargue de todo, y sobre todo pues tener una asesoría correcta, ¿no? De alguna persona que tenga la capacidad o el conocimiento y experiencia en el mantenimiento para que los pueda guiar apropiadamente. Entonces, si me preguntas, lo recomiendo como mascotas, depende mucho de la situación de la familia que vaya a tener las mascotas. Ya escucharon, aquí tenemos un especialista en toda esta área. Él está ubicado en Ciudad Satélite. Recuerden, pueden comunicarse con nosotros para pasarles el dato, ya que también ellos requieren de atención médica veterinaria. ¿Es cierto, doctor? Sí, claro que sí. Yo recomiendo que de forma rutinaria se les hagan 2 revisiones generales al año, ¿sí? Como de forma rutinaria para poder detectar cualquier tipo de alteración clínica. Doctor, también una de las preguntas que nos hacen, si nosotros decidimos como familia tener una mascota, una tortuga en casa, ¿dónde recomienda adquirirla? Necesitamos adquirirla en criaderos autorizados, en lo que son las UMAS o las PIMS, que son unidades de manejo de fauna que están autorizadas por la Semarnat, que es la Secretaría de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Entonces los criadores y comercializadoras necesitan estar registrados, tienen que darles un número tienen que mostrar que tienen un número de registro, ¿sí? Ante la Secretaría, que les puede garantizar hasta cierto punto que esas tortugas que ustedes están adquiriendo son criadas en cautiverio y no son extraídas del medio ambiente. Claro que sí. Doctor, también, si nosotros ya decidimos tener una especie de tortuga, me imagino que dependiendo la especie que vayamos a adquirir, van a ser las condiciones que requieren. Por ejemplo, si nosotros, lo que son las más comunes, que llegó a nosotros, no sé, por ejemplo, estas tortugas de orejas rojas que nos comentaba que está mal llamado este término, ¿cuáles serían las condiciones para tenerla? ¿Cómo serían las instalaciones que tendríamos que tener nosotros para ellas? Cuando las adquirimos pequeñas, tenemos que proporcionarles un acuaterrario, es decir, es una instalación que tenga una zona de agua y una zona de tierra para que la tortuga pueda libremente desplazarse entre estos dos ambientes, ¿sí? O sea, no deben de tener solamente agua, sino que tienen que tener un espacio donde puedan salir, ¿sí? Y necesitamos obviamente considerar que son tortugas que van a ir creciendo poco a poco. Entonces, de manera inicial, cuando nosotros adquirimos una tortuga de orejas rojas pequeñita, una cría de aproximadamente unos 10 centímetros, pues podemos partir de un acuaterrario de aproximadamente unos 60-70 centímetros de largo, con una profundidad aproximada de unos 10-15 centímetros de agua, y que tenga una zona de tierra pues aproximadamente de unos 10-15 centímetros cuadrados para que la tortuga pueda salir. El agua debe de estar atemperada, debe manejar una temperatura apropiada. Son individuos que mientras son muy pequeñas son muy sensibles a la temperatura, entonces necesitamos darles una temperatura de agua que aproximadamente está entre los 26 y los 28 grados centígrados. Algunos llegan a manejar hasta 30-32 grados centígrados en la temperatura del agua, para que tengan una adecuada desarrollo, ¿no? Conforme van creciendo, pues nosotros tenemos que ir creciendo su acuaterrario. Ya cuando son tortugas muy grandes, estamos hablando que estas tortugas de orejas rojas llegan a medir aproximadamente entre 40 y 50 centímetros de diámetro, es decir, llegan a tener un tamaño especial. Pues ya es un poquito más complicado tener acuaterrarios. Entonces lo que optamos muchos que tenemos tortugas de este tamaño es tener ya un encierro en exteriores, ¿no? Donde les proporcionamos un estanque donde puedan ellas nadar libremente y una zona de tierra donde ellas puedan salir a solearse y a ejercer sus comportamientos naturales. Doctor, una preguntota. ¿Esa tierra puede ser cualquier tierra o es algún tipo de tierra especial o es en específico? Yo recomiendo que para que tengamos a nuestras tortugas en buen estado, utilicemos sustratos que ya se venden comercialmente, son especiales porque vienen esterilizados, es decir, nos garantizan que no vienen con parásitos. Entonces podemos utilizar sustratos como lo que es la fibra de coco molida,
podemos utilizar lo que es el peat moss, ¿sí? Debemos evitar, por ejemplo, las arenas muy finas o las gravas, porque los animalitos se los pueden tragar y nos pueden causar obstrucciones, ¿no? Que después nosotros tenemos que tratar de corregirlos en la clínica, ¿no? Entonces, ese tipo de sustratos, lo que es la grava, debemos de evitarla. Vamos a utilizar entonces lo que es el peat moss, lo que es la fibra de coco. La tierra para macetas no es una buena opción porque no nos garantiza que venga libre de parásitos. Ok, perfecto. Doctor, y en cuanto al agua, ¿se puede utilizar agua corriente o puedes utilizar agua purificada o cuál es la recomendación en cuanto al agua? Se puede utilizar agua corriente, sí, solamente hay que darle el tratamiento. O sea, si tenemos nosotros que eliminar el cloro que viene en el agua, ya venden eliminadores de cloro o quelantes del cloro, que son unas gotitas que se agregan al agua. Y entonces esto ayuda a atrapar el cloro, lo precipita para evitar que pudiera llegar a ser irritante para las tortugas. Y pudiéramos pensar en usar algunas gotitas desinfectantes como el azul de metileno, como el verde de malaquita, para garantizar que el agua tenga una menor carga bacteriana. Pero puede ser agua corriente. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Otra preguntota. Por ejemplo, en las tortugas de agua que son saladas, me preguntaba, ¿no? Si era necesario, bueno, es que esta persona le agregó agua de sal de mesa a su agua y pues obviamente tuvo consecuencias extrañas en su paciente, dañó la salud de su mascota. Aquí, ¿esto es recomendable o si se llega a usar a alguna concentración en específico? Híjole, partamos de que las tortugas marinas todas son especies protegidas que no deberíamos de tener en cautiverio. Hay que tener en consideración que estos animales son especies que necesitan un volumen de agua muy grande para poder sobrevivir. Una cría de estas tortugas para que tengan un bienestar tiene que estar en un tanque que por lo menos tenga entre 500 y 600 litros de agua, una cría. Okay. Entonces tener un tanque de ese tamaño no es lo adecuado. El agua que tiene que ser agua marina, es decir, que imite las características, ¿sí? Entonces tendríamos que comprar las mezclas de sal que se utilizan para los acuarios de agua marina. Pero les repito, y esto lo quiero poner así muy claro, no deberíamos de tener en cautiverio estas tortugas marinas, ¿sí? No se deberían de tener porque son especies protegidas. Claro. Doctor, y también en cuanto al agua, ¿cada cuándo se recomienda cambiar el agua y si podemos utilizar algún tipo de filtro para mantener limpia su agua? Sí se puede, de hecho yo recomiendo que se tengan filtros, un filtro de buena capacidad. Tenemos que considerar que las tortugas son muy sucias, es decir, ensucian muy rápido el agua. Entonces, si se tiene un buen sistema de filtración, estamos hablando que cada semana tendríamos nosotros que lavar el filtro y posteriormente poder hacer cambios parciales de agua por lo menos una vez al mes. Si no tenemos sistema de filtración, la recomendación es que se cambie el agua cada tercer día y todo el alimento que no consuman las tortugas, retirarlo en cuestión de unos 20 a 30 minutos después de que se le proporcionó, para evitar que se vaya acumulando la materia orgánica. Doctor, ¿y cómo recomendaría retirar todo este material orgánico? Con una red de las que venden en los acuarios para manejar peces, con eso se puede retirar el alimento no consumido. Doctor, ¿y hay alguna forma de mantener esta temperatura? ¿Existe algún aditamento? Sí, venden calentadores que el tamaño del calentador dependerá del volumen de agua. Y aquí sí tendríamos nosotros que estar muy atentos a un termómetro que nos indique en qué momento tenemos que apagar el calentador, o tenemos ya los denominados termostatos, ¿no? Que ya es un calentador que viene junto con un aparatito que mide la temperatura y cuando el agua alcanza la temperatura apropiada, pues el mismo termostato apaga el calentador y en cuanto se vuelve a enfriar, entonces vuelve a prenderse, ¿no? Entonces son mucho más prácticos los termostatos que los calentadores. Y les repito, el tamaño o el voltaje del termostato es dependiente del tamaño del acuaterrario, del volumen de agua que manejen en el acuaterrario. Importante, las tortugas son muy inquietas, entonces tenemos que evitar que estén en contacto con estos aparatos porque como son de vidrio se rompen muy fácil, entonces tenemos que poner una barrera entre nuestro termostato y la tortuga para evitar que lo rompan y puedan surgir un accidente.
Si se rompe, se quema el termostato. Es difícil, que estos zapatos traen sistemas de seguridad donde es poco común que se llegue a electrocutar la tortuga, pero el aparatito se quema, ¿no? Entonces, por eso es la cuestión. Perfecto. Doctor, aquí nos preguntan que si pueden lavar su pecera con jabón de trastes. Sí lo pueden hacer, nada más que hay que enjuagar muy bien el tanque antes de volver a poner a la tortuga. Sí, usar agua y jabón rutinariamente está bien, y después un buen enjuagado y dejarlo secar al sol es suficiente para tenerlo. Doctor, ¿y qué pasa? Bueno, es que le voy a platicar. Nosotros tuvimos una cuestión en la clínica donde unas personas tenían este tipo de tortuguitas y bueno, las tuvieron desde muy pequeñas y posteriormente crecieron enormes con el paso del tiempo, el cual ellos ya no tenían dónde tenerlas. Entonces su idea de ellos era irlas a dejar a algún lago. ¿Esto es correcto y en qué tanto puede afectar en el ecosistema o a nuestra mascota este tipo de decisiones? Son muy malas decisiones. El liberar este tipo de especies que no son endémicas de una zona va a afectar todo el equilibrio de ese ecosistema. Sí, en la actualidad tenemos serios problemas precisamente con las tortugas de orejas rojas, porque la gente les parece muy fácil liberarlas en cualquier lugar. Tenemos que considerar que estos animales se adaptan fácil a diferentes ecosistemas, y entonces pueden alterarlo fuertemente, porque son individuos que pueden ser depredadores o que pueden competir con las especies endémicas, y esto obviamente nos altera todo el equilibrio. El caso que les puedo yo poner es, por ejemplo, en el caso de lo que es los canales de Xochimilco, ¿sí? Donde tenemos al ajolote, que es endémico de esa zona. Es prácticamente esa especie de ajolote solamente habita en ese lugar, y se ha visto seriamente amenazado porque a la gente le parece fácil soltar ahí a sus tortugas, y las tortugas pueden depredar a las crías de los ajolotes, y además compiten por el alimento con los ajolotes, ¿no? Entonces los ajolotes están en un serio peligro de extinción en su estado natural, y es por culpa de este tipo de especies invasoras. Y así como hablamos de esto en las tortugas, se presentan muchas especies, también en el caso de aves existe esa cuestión de lo que llamamos las especies invasoras. Doctor, nos preguntan también, ¿cómo puedo evitar que mi tortuga se escape? Pues poniéndole barreras apropiadas, ¿sí? Tenemos nosotros que considerar que las tortugas, si bien parece que son torpes, son animales que están muy adaptadas a su fisionomía, entonces son muy hábiles en el manejo de su cuerpo, y entonces siempre encuentran la forma de escapar. Se pueden llegar a trepar alturas considerables, pueden llegar a escarbar, hacer hoyos y salirse de los encierros, o inclusive hay tortugas muy fuertes como las tortugas sulcatas, que tienen una fuerza bastante considerable y llegan a romper las barreras. Entonces tenemos que considerar el tamaño de nuestra tortuga para poner una barrera adecuada, ¿sí? Podemos poner, si las tenemos por ejemplo en un acuaterrario, pues que las paredes de nuestro acuaterrario sean lo suficientemente altas para que la tortuga no alcance a sujetarse con las patas del borde y se puedan llegar a escapar. Si estamos hablando de una tortuga que mantenemos en exterior, pues poner una especie como de corral, ¿sí? Claro. Con las mismas características de altura para evitar que la tortuga pueda sostenerse del borde y poder de esta forma escaparse. Vamos a mandar un saludo muy especial a Lili Vázquez. Ella nos dice que tiene una tortuga, su tortuga se llama Jackie. Jackie es una tortuga ya de tamaño bastante amplio, y bueno, vamos a mandarle un saludo a Jackie. Doctor, en cuanto a la alimentación, ¿cómo vamos a saber qué darle de comer y qué no darle de comer? Ya que muchas personas aquí nos preguntan si le pueden dar lechuga, charales, pollo, carne de cerdo. ¿Esto es correcto? ¿Existen dietas ya en el mercado que pueden suplir los nutrimentos que requiere nuestra tortuguita? Sí existen nutrientes, y esto va a depender de la especie de tortuga, porque cada especie de tortuga tiene una alimentación especial. En general, lo que son las tortugas acuáticas, en etapas tempranas de su vida son omnívoras, es decir, consumen cualquier tipo de alimento, tanto de origen vegetal como de origen animal, y conforme van creciendo van dejando la proteína de origen animal y tienden más hacia el herbivorismo, es decir, comen más materia vegetal.
Entonces, cuando ya tenemos tortugas acuáticas grandes, adultas, ya prácticamente son herbívoras, que les llamamos herbívoras oportunistas, porque si se les llega a proporcionar el alimento, carne, por ejemplo, la van a consumir. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que conocer esto, porque si nosotros les damos una gran cantidad de proteína de origen animal a animales adultos, podemos generar enfermedades metabólicas como la gota, que es muy común cuando nosotros damos una carga de proteína de origen animal muy grande en tortugas acuáticas ya adultas. Si nos vamos, por ejemplo, al caso de las tortugas terrestres, muchas de las tortugas terrestres son herbívoras oportunistas, es decir, desde pequeñas su principal fuente de alimentación debe ser los vegetales, y conforme van creciendo va a mantenerse esa carga de materia vegetal, y de vez en cuando podemos proporcionar proteína de origen animal. ¿Existen dietas balanceadas? Sí, pero solamente se deben de manejar como parte de la dieta, no debemos de basar toda la dieta en los alimentos balanceados, sino que tenemos que proporcionar, por ejemplo, vegetales frescos para que tengan una buena aporte de fibra y que tengan un buen funcionamiento intestinal. Podemos proporcionar algunas presas vivas, ¿sí? Como enriquecimiento ambiental, es decir, para que la tortuga ejerza su función de cacería en aquellas especies que lo son, ¿sí? Que son cazadoras. En cuanto, por ejemplo, a darles carne de pollo, el problema que tenemos con el pollo que consumimos los seres humanos es que tiene mucha grasa. Y si nosotros damos alimentos muy grasosos, podemos tender a la obesidad en las tortugas, que también es un problema importante. Considerar, por ejemplo, el uso de charales. El problema con los charales es que no siempre son criados apropiadamente, entonces vienen también muy parasitados. Yo la recomendación que le hago a los propietarios de mis pacientes es, si le va a proporcionar peces, busque peces de ornato. ¿Por qué? Porque la crianza del pez de ornato es mucho más estricta en esos aspectos, y entonces si nosotros les proporcionamos molis, les proporcionamos guppies o inclusive pequeños peces japoneses, nos garantiza de que tiene una menor carga parasitaria que los charales. Entonces ahí lo importante es conocer qué especie tenemos para que nosotros podamos proporcionar una dieta apropiada, y bueno, siempre acercarse a los profesionales que les puedan dar asesorías en ese aspecto. Recuerden, ya hemos platicado en otros programas que ya existen médicos veterinarios que se especializan en ciertas áreas. En este caso, el doctor se dedica a todo lo que son animales poco convencionales, como en este caso las tortugas, algunos reptiles. Acérquense al médico veterinario que realmente tiene este tipo de conocimientos. También, si tú eres médico veterinario, también no dudes en referir a tu paciente. Recuerden, pueden comunicarse con nosotros para que nosotros les demos el contacto del doctor para que puedan agendar una cita a su clínica y tengan la mejor asesoría para su mascota. Entonces, doctor, bueno, y en cuanto a la alimentación, tiene que ver, por ejemplo, si le damos pollo o decidimos darle de vez en cuando pollo, carne de res o de cerdo, ¿esta tiene que ser cocida de una manera diferente o algo en especial? ¿Por qué? Porque lo pregunto porque nosotros hemos visto que del guisado que preparan en casa, sacan el pollo, lo deshebran y se lo dan. En el caso de los perros, pues bueno, ahí hay algunas cosas que pudieran ser, algunos ingredientes tóxicos. ¿Sucede lo mismo en las tortugas? No, bueno, yo sugeriría que no se les diera el pollo, la carne de res o el cerdo. O sea, sería mi primera sugerencia, no le proporcione esa dieta. Tenemos que considerar que en la naturaleza estas tortugas no van a tener acceso a esa proteína, ¿sí? ¿Qué proteínas a la que van a tener acceso? A peces, a invertebrados, como lo que son los moluscos, es decir, los caracoles, por ejemplo, lo que son los pequeños, los cangrejos, algunas larvas de insectos, y no, bueno, yo nunca he visto una tortuga cazando una vaca o un pollo. Bueno, sí llega a suceder que algunas tortugas muy grandes llegan a cazar aves, pero no es lo más común que puedan hacer. Entonces, mi sugerencia inicial es no les den carne de res, no les den carne de pollo, no les den carne de cerdo, no debería de estar dentro de su dieta. Si ustedes le van a dar de vez en cuando, pues que sea cruda, ¿sí? La carne cocida no les va a aportar nutrientes, y para evitar que se pudieran llegar a transmitir algún tipo de parásito, pues entonces que esa carne sea previamente congelada,
y después descongelada antes de proporcionárselo al animal. Pero les repito, yo les recomiendo que no les den ese tipo de carne. Además, doctor, me imagino que también la alimentación va de acuerdo a la etapa fisiológica de nuestra tortuga, ¿no? Si es, no sé, cachorra. Sí, sí es lo que comentábamos, ¿no? Las tortugas acuáticas cuando son pequeñas, en las primeras etapas durante su crecimiento, tienden al omnivorismo. Entonces podemos proporcionar una buena cantidad de proteína de origen animal y tenemos que proporcionar una dieta vegetal. Y cuando ya tenemos un animal adulto, un animal grande, pues entonces vamos a proporcionar una mayor masa vegetal que una masa de proteína de origen animal. Perfecto. Doctor, y en cuanto a las verduras, ¿qué opina usted? ¿Con qué frecuencia se le pudieran dar y qué verduras? Verduras. Debemos evitar algunas verduras que pueden contener sustancias tóxicas, sobre todo aquellas verduras que contienen una sustancia que se llama solanina, que la solanina es hepatotóxica, es decir, daña el hígado de los animales. Entonces, dentro de las verduras que tienen este tipo de sustancias está el jitomate. El jitomate tiene mucha solanina, sobre todo cuando el jitomate tiende a estar más entre amarillo y verde, pero aún así el jitomate rojo tiene solanina. Y a largo plazo puede hacerle daño. No quiere decir que si yo ahorita le doy un jitomate a mi tortuga, mañana va a tener problemas, no, pero a largo plazo puede generar problemas metabólicos importantes, y más si consideramos que el periodo de vida de las tortugas es bastante largo. Estamos hablando que llegan a vivir 60, 80 años, entonces a la larga nos puede generar problemas. Entonces no evitemos ese tipo de vegetales que tienen solanina. Debemos evitar también los vegetales que tienen oxalato de calcio, ¿sí? Que es una forma de calcio que no se absorbe intestinalmente y que además jala al calcio que viene además en la dieta, y esto nos puede generar problemas a nivel urinario, nos puede generar la formación de cálculos en las tortugas. Entonces no debemos dar espinaca. La espinaca no es apropiada para las tortugas porque tiene una alta carga de oxalatos. Las acelgas también tienen una alta carga de oxalatos. En cuanto, por ejemplo, a las lechugas, hay algunos tipos de lechugas, como por ejemplo la lechuga romana, la lechuga de bola, que es prácticamente pura agua, entonces solamente nos ocupa espacio y no les proporciona nutrientes. Si vamos a proporcionar lechugas, que sean aquellas lechugas de hojas más firmes, de hojas más verdes, como por ejemplo la lechuga que le llaman sangría, ¿sí? La lechuga italiana, ¿sí? Que sí tienen un mayor aporte de energía. Es importante mencionar que ya hay existen tablas donde se marcan precisamente cuáles son los alimentos, las verduras apropiadas y cuáles son las que estarían limitadas. Entonces, si gustan, yo se las puedo hacer llegar estas tablas para que a través de la estación de radio puedan tener ustedes acceso a las mismas, y en base a esto puedan ustedes ir variando la dieta de su tortuga. Por favor, recuerden siempre buscar a un médico veterinario. Aquí tenemos un excelente médico veterinario que se dedica a todo lo que son animales poco convencionales como las tortugas. Él está ubicado en Ciudad Satélite. Por favor, comuníquense con nosotros para que nosotros les pasemos el dato. Vamos a mandar un saludo a Jorge Bravo López, que nos está viendo. Si no mal recuerdo, Jorge, tú eres de Nayarit. Un abrazo besos para Nayarit. Mari Miranda Camero nos dice: saludos desde Omotepec, en la Costa Chica de Guerrero. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Josefina Vázquez nos dice: hola, buen día. Gracias, Josefina, por vernos y escucharnos. Ella nos dice: como siempre, muchas gracias por los temas que exponen. Felicidades a los médicos veterinarios. Tasha les manda saludos, y en esta ocasión también Jackie. Mi tortuga tiene 15 años y cada año ponía huevos. Su máximo fue de 30. Hace 2 años contando ya no han puesto a tener, y es el reflejo, y tiene el mismo comportamiento como si lo fuera a realizar. Rasca con las papilas traseras, está inquieta e irritable, pero no ha puesto. Este comportamiento lo hace unos días y después se calma y pide comer, come mucho y come muy bien. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es normal? Doctor, ¿aquí podría ser una retención de huevos? Existe la posibilidad, pero también tenemos que considerar que si existe la reacción fisiológica de la reabsorción de huevos también. Entonces es posible que no esté poniendo huevos porque esté reabsorbiendo.
Habría que revisar, obviamente, hacerle un examen general a su tortuga y hacer una revisión de la dieta, ¿no? Porque cuando tenemos reabsorción del huevo es porque el cuerpo está necesitando ciertos nutrientes, alguna deficiencia pudiera tener y entonces está generando ese efecto de reabsorción. Si está comiendo bien la tortuga, esa es una buena señal. Cuando tenemos retención de huevo, uno de los primeros signos que vemos es que dejan de comer y dejan de comer por periodos largos. Estamos hablando que pueden dejar de comer por meses enteros. Entonces sí es cuando sería el momento de preocuparnos cuando ellas dejan de comer. Un favor, mándame mensajito y te mando los datos del doctor, excelente médico veterinario, especialista en todo lo que son reptiles, animales poco convencionales. Él es el ideal, te lo recomiendo muchísimo, Josefina. Un abrazo. Rodrigo Flores Monroy, gracias por vernos y escucharnos. Él nos dice, hola, una enorme felicitación a Lorbet, médica veterinaria, por su 3er aniversario. Muchísimas gracias. Gloria Inés Sarmiento nos dice, hola, muy buenos días, gracias por todos los consejos de GB Radio, tu mascota, y gracias a estos veterinarios por tus consejos y bendiciones para ustedes. Muchas gracias, un abrazo. Jorge nos dice, buenos días médicos, saludos desde Tepic, Nayarit. Un abrazote para ti, Jorge. Víctor Manuel del Valle nos dice, muchas felicidades por el aniversario de Lorbet, el programa extraordinario. Linda Vega Dávila nos dice, saludos desde Puerto Rico. Un abrazo a Puerto Rico, gracias por vernos y escucharnos, gracias. Josefina Vázquez también nos dice, felicidades por el aniversario de Lorbet, con la edad de Jackie, 15 años. ¿Es necesario cambiar su alimentación? Ella ha comido croquetas desde siempre. Sí, bueno, yo recomiendo que no basemos la dieta en croquetas, sino que demos una dieta variada, sí, que formen parte las croquetas, pero también le proporcionemos, según la especie, por ejemplo, materia vegetal o algo de presas vivas o carne por ejemplo, carne de pescado o de algunos moluscos, ¿no? Depende mucho de la especie. Claro. Si no mal recuerdo, Josefina, tu tortuga es de orejas rojas. ¿Estoy equivocada? Ahí nos respondes. Va que va. Gracias. Fernando Sandoval, gracias, Fer, por vernos y escucharnos. Y él nos dice, ¿y el salmón? ¿Pueden comer salmón? Sí se puede. Solamente considerar que tiene que estar bien limpio, no se le dé cocido sino crudo, entonces la recomendación es que se congele y se descongele por si llegan a tener algún parásito en la carne. Doctor, también nos comentaba usted que había tenido la experiencia de que muchos de sus clientes que llevan a sus mascotas tenían con frecuencia darles de comer croqueta para perro. ¿Esto nos puede generar algún conflicto? Sí, es muy problemático. Las dietas para perros están diseñadas para perros y los niveles de proteína, los niveles de grasa no son los apropiados para las tortugas de ninguna especie. Sí llega a suceder y pasa muy corriente que las tortugas, sobre todo las que andan libres por la casa y conviven con los perros o con otras mascotas, pues van y las tortugas van y se comen la comida de estas mascotas y dicen, bueno, si se la está comiendo es porque le gusta, sí, pero no es lo más adecuado. Claro. El consumo de este tipo de alimento para las tortugas nos está predisponiendo a problemas de gota, que es una acumulación de ácido úrico en los tejidos, y además nos genera lipidosis hepática, ¿no? Es la acumulación de grasa en el hígado y obviamente esta presencia de ácido úrico o de grasa en el hígado pues conlleva problemas metabólicos que nos reducen el tiempo de vida de nuestras tortugas y sobre todo la calidad de vida que puede tener nuestra tortuga. Claro, hay que tener mucho cuidado con esa parte. Vamos a mandar un saludo a Mónica LS. Mónica, te mandamos un abrazo y un beso para ti, tu familia. Y para Molly, un abrazote y besos para Nati. Buen día. Y bueno, doctor, también nos preguntan, ¿las tortugas hibernan? Sobre todo las tortugas terrestres sí tienen ese comportamiento de llamémosle hibernación, aunque a lo mejor no es el término más correcto. Entonces sí tenemos que proporcionarles nosotros un lugar donde la tortuga se pueda refugiar durante este proceso y va a tener mucho que ver con la temperatura ambiental y con el ciclo circadiano, es decir, la cantidad de luz y oscuridad que tiene la noche. Estas tortugas generalmente
van a hibernar en invierno. Entonces, si inician a finales de otoño, van a ver cómo van a empezar a consumir una mayor cantidad de alimento y de repente van a dejar de comer y van a buscar esconderse y van a reducir al mínimo su actividad. Es un comportamiento común en las tortugas de tierra y entonces debemos de dejar que las tortugas lo hagan y no tiene consecuencias a su salud siempre y cuando estén bien alimentadas y bien manejadas antes de entrar al proceso de hibernación, por lo cual yo recomiendo que en otoño por lo menos se haga un examen general de la tortuga para descartar cualquier problema que pudiera tener antes de entrar en esta etapa. Claro, por supuesto. Doctor, también nos preguntan que si mudan de piel y cada cuándo lo hacen. Sí, mudan tanto lo que son los escudos del caparazón y del plastrón, esos se van a ir separando de forma individual y también mudan la piel del cuerpo. La muda depende mucho de la temperatura ambiental. Cuando hay mayor temperatura ambiental se acelera el proceso de muda y cuando baja la temperatura entonces se puede ir disminuyendo el tiempo o el periodo en el que se lleva la muda. Depende mucho el tamaño del animal, la alimentación del animal, qué tan seguido muda. Entonces es una cuestión individual de cada animal qué tan seguido va a estar mudando. El problema de retención de muda se manifiesta sobre todo en el caparazón, donde vamos a ir viendo cómo en lugar de que se desprendan periódicamente las escamas que cubren los escudos se van quedando retenidas y entonces da la apariencia de que el caparazón se ve maltratado, se ve opaco, se ve con grietas, etcétera, y eso es un indicativo de que tenemos algún problema probablemente ya sea nutricional o del manejo de temperatura. Perfecto, doctor. Doctor, también nos están preguntando en cuanto a la luz solar, ¿cuánto tiempo podemos dejarlo en el sol a nuestras tortugas? La mayor parte del tiempo que se pueda. Sí, lo que marcamos como mínimo al día, que por lo menos tenga entre 2 y 4 horas de luz directa del sol, que no sea a través de una ventana, porque el vidrio filtra la luz ultravioleta y entonces no llega el rango completo que es necesario para que las tortugas puedan fijar el calcio. Entonces, lo más que se pueda de luz de sol directa, mínimo entre 2 y 4 horas al día. Perfecto, excelente. Nos dicen, yo vi en internet que la puedo sacar a pasear. Sí se puede. Obviamente, pues creo que he visto videos de personas que sacan a pasear tortugas muy, muy grandes, que son manejables, que las tratan como si fueran perros, pero se puede hacer. Obviamente tenemos que tener cuidado de en qué condiciones las sacamos a pasear, en qué lugar, si puedes tener acceso a algún elemento que pueda ser peligroso, como por ejemplo los coches. Es muy común también los atropellamientos en tortugas, nos llegan muy seguido, que no haya depredadores que pudieran llegar a lastimarlos, ¿sí? Los perros pueden lastimarlos, otras especies de animales pueden lastimarlos y sobre todo que se nos vaya a perder si la sacamos al campo, que se vaya a ir a esconder a algún lugar y después sea muy difícil localizarla. Entonces sí lo puedes hacer, pero siempre una supervisión estrecha de tu mascota. Perfecto. Doctor, nos están preguntando que si transmiten salmonela. Sí, son portadoras de diferentes especies de salmonela. Sin embargo, la mayoría de las salmonelas que tienen son muy poco patógenas para el ser humano. Pueden tener efectos importantes en niños o en individuos que están con sus defensas bajas. Personas, por ejemplo, que están bajo tratamientos que les bajan las defensas. Los niños pequeños, algunas enfermedades que bajan las defensas, pueden llegar a ser relevantes estas salmonelas, pero si tenemos nosotros un sistema inmunológico sano, realmente estas salmonelas no son de importancia. Sin embargo, yo siempre recomiendo que cuando manejemos a nuestras tortugas, siempre nos lavemos las manos antes y nunca nos toquemos la cara ni nos chupemos los dedos cuando estamos nosotros manipulando a nuestras tortugas. Claro que sí. Doctor, también nos preguntan que para qué sirve la tortuga de calcio que venden en los acuarios y si funciona. ¿Sirve para que el del acuario pague la renta? No tiene una función importante. Se manejan mitos de que se utiliza para neutralizar la orina
de la tortuga, que no es cierto. También se maneja de que es la fuente de calcio donde van a obtener calcio, solamente que la tortuga comiera directamente a la tortuguita esa de calcio. Realmente no tiene una función. Si ustedes tienen un buen sistema de filtración en su acuaterrario, no es necesario que pongan esas para neutralizar, y aunque no lo tuvieran, no se neutraliza nada. Y en cuanto a lo que es el calcio, pues lo mejor que podemos hacer es una buena dieta bien balanceada o suplementar calcio, pero por vía directa, sin la necesidad de estas tortuguitas. Doctor, ¿nos podría repetir, por favor, cada cuándo tenemos que hacer una visita a nuestro médico veterinario en una tortuga que aparentemente no está enferma? Por lo menos 2 veces al año. Sí, 2 rutinaria para un examen general, 2 veces al año. Recuerden visitar al doctor, él está aquí ubicado en Ciudad Satélite. Por favor, comuníquense con nosotros para que les demos el dato, por favor. Excelente médico, muy recomendable. Doctor, en cuanto a las enfermedades, ¿qué enfermedades son más comunes en nuestra tortuguita? Depende la especie. Claro. Por ejemplo, en lo que son las tortugas rojas, es muy común las deficiencias de vitamina A por malas dietas. También tenemos algunos problemas de piel, también relacionado con un mal manejo ambiental, es decir, manejar bajas temperaturas, una baja calidad del agua, pues nos genera que se generen infecciones en la piel en cuanto a esas tortugas. En cuanto a lo que son las tortugas terrestres, es muy común enfermedades como deficiencias de calcio. Hay una enfermedad que se llama piramidismo, en donde va a haber un sobrecrecimiento de los escudos, lo cual va a generar una deformidad del caparazón y que está asociado a un exceso en el consumo de proteínas en estas especies. También las parasitosis son comunes, ahí sí tenemos que tener cuidado con la alimentación, que los vegetales estén perfectamente desinfectados cuando se los proporcionemos. Perfecto, excelente. Claudia Araceli nos está viendo. Gracias, Claudia, te mandamos un fuerte abrazo. Ella dice, hola, buenos días. Cuando yo era niña, mi tía compró una tortuga en Acapulco y la puso en su pecera porque le dijeron que tenía que estar en agua salada. Ok. Bueno, habría que ver qué especie era y si realmente necesitaba agua salada. Habría que checar esa parte. Doctor, también nos están preguntando acerca de los accesorios para el hábitat de nuestra tortuga. ¿Qué tipo de accesorios recomienda usted? Bueno, si es una tortuga acuática, podemos poner lo que son las islas en los acuaterrarios para que las tortugas puedan salir. Se pueden poner algunas plantas de plástico que no sean de bordes filosos para que no se lastimen. En el caso de las tortugas terrestres, debemos poner cuevas o lugares donde la tortuga se pueda esconder. Claro. Podemos poner algunas plantas de plástico, por ejemplo, venden ya en el mercado de mascotas imitaciones, por ejemplo, de cactus, de magueyes que se les pueden colocar a las tortugas. Podemos colocarles algunas piedras bonitas que le den vista al terrario y que además les enriquecen el ambiente a los animales para buscar lugares donde esconderse, caminar, etcétera. Claro que sí. Doctor, nos preguntan también que si nuestra tortuga puede convivir con nuestros perros y gatos sin que los vaya a transmitir alguna enfermedad. Yo creo que es un poco peligroso, ¿no? El problema no son tanto las enfermedades, el problema es que tenemos que considerar que los perros, sobre todo los perros, pues son depredadores. Claro. Entonces, también llega a suceder que nosotros tenemos que atender tortugas masticadas por perros, ¿sí? Porque pues les parece curioso al perro, pues una tortuguita que va caminando y las agarran de juguete y las empiezan a roer, ¿no? Y realmente son lesiones muy impresionantes. Entonces, mi recomendación es, si van a tenerlo con perros, siempre bajo supervisión del propietario, no dejarlos solos en ningún momento, porque es cuando suceden los accidentes. En cuanto a las cuestiones con los gatos, por el tamaño del gato, pues no es común que lleguen a generar problemas, aunque no descarto que una tortuguita pequeña, pensando en una japonesita de este tamaño, pues un gato sí podría llegarla a lastimar. Entonces, claro, siempre bajo supervisión. Claro, totalmente de acuerdo. Hay que tener mucho cuidado porque luego empiezan las lesiones, puede tener traumatismos y esto es motivo de una emergencia.
Va, que va, entonces vamos a tener cuidado con esta parte. Doctor, también nos están preguntando acerca de cómo saber si es hembra o macho. Bueno, en el caso de las de orejas rojas hay características muy fáciles, ¿no? Los machos tienen las uñas delanteras muy largas, muy largas con respecto a las hembras, ¿sí? Y esto es una característica típica de los machos, porque los machos las usan para cortejar a las hembras, hacen un baile frente a la tortuga donde mueven sus manos con sus uñas frente a la cara de la hembra, y es una forma de indicar que les gusta la hembra y que quieren formar pareja con ella. Y la otra forma es por el tamaño y la forma de el tamaño y la posición de la cloaca, ¿sí? En la cola, ¿sí? La cloaca en las hembras está cerca de la base y y en los machos está más alejada, está más hacia la punta y tiende a ser mucho más larga la cola en los machos. En lo que son las tortugas de tierra, es común que la parte de abajo del caparazón, que se llama plastrón, los machos tengan una concavidad, es decir, en lugar de ser plana, es cóncava para que el macho se pueda subir en la hembra. Entonces los machos tienden a tener estas características, y dependiendo la especie tienen algunas otras señales, como por ejemplo en las tortugas en la tortuga tamaulipeca, por ejemplo, tienen unas salientes en el plastrón que la utilizan para pelear con otros machos por territorio y por las hembras. Entonces estos son signos que nos pueden ayudar a diferenciar machos de hembras, pero lo más común que sea esta concavidad en el plastrón. En el caso de los machos, las hembras son planas de su plastrón. Perfecto. Doctor, también nos pregunta, ¿cuándo es el momento adecuado para que yo pueda llevar a mi tortuga al veterinario? Más bien sería que qué signos, ¿no?, pueden presentarse de que esté enferma, que nos indiquen una enfermedad. Pues es importante conocer el comportamiento natural de tu tortuga. Si tú sabes que tu tortuga es muy activa, que todo el tiempo está nadando, que come adecuadamente, y de un tiempo para acá de repente bajó esa actividad, dejó de comer, entonces pudiera ser un indicativo de que necesita una revisión. Algunos signos que tenemos que tomar en cuenta es, por ejemplo, los ojos, los párpados. Cuando tenemos deficiencias de vitamina A, los párpados se inflaman y cierran los ojos. Entonces, cuando vemos estos signos es necesaria la atención veterinaria inmediata para corregir esa deficiencia. En el caso de los prolapsos, por ejemplo, las tortugas pueden llegar a prolapsar lo que es el órgano reproductor del macho, que se llama hemipene, lo pueden llegar a prolapsar, sobre todo cuando las tortugas entran en etapas de madurez sexual, prolapsan su hemipene y generalmente lo regresan por sí solo en cuestión de unos 5 a 15 minutos. Si se pasa de 1 hora o de 2 horas que está fuera el hemipene, ya es un prolapso y requiere atención veterinaria, porque si no ese órgano se va a necrosar y puede causarle problemas importantes. Entonces esa es una cuestión. El prolapso también de oviducto se llega a presentar. Entonces cuando tengamos una masa que sale por la cloaca de la tortuga, es inmediata la atención. Sí, la presencia, por ejemplo, de secreciones nasales, de mucha secreción nasal, es indicativo de problemas respiratorios. Cuando la tortuga respira con dificultad, estirando el cuello y con la boca abierta, también es un signo que inmediatamente tenemos nosotros que buscar atención veterinaria. Y cuando cuando defecan con una consistencia extraña a lo que generalmente hacen, inmediatamente tenemos que acudir. Claro, totalmente de acuerdo. Doctor, estamos llegando al final de nuestro programa. ¿Cuáles serían sus recomendaciones finales en cuanto a la tenencia responsable de una tortuga? Conozcan antes de tener a la tortuga, sepan cuáles son las necesidades de esa tortuga que ustedes van a adquirir, o sea, lean. Afortunadamente en la actualidad contamos con información en internet que puede ser muy válida. Obviamente hay lugares o hay sitios de internet que tienen información que no es la apropiada, pero ahí tenemos lugares, tenemos información a nuestro alcance, ¿no? Entonces lean, infórmense, pregunten, busquen asesoría, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en el consultorio tenemos una página de Facebook donde ustedes pueden hacernos preguntas y nosotros podemos asesorarlos vía Facebook para que ustedes puedan informarse antes de adquirir al animal y darle las condiciones apropiadas, y no tener primero el animal y luego buscar qué es lo que necesita, sino primero cumplan las necesidades que tiene y después puedan comprar el animal. Esa es mi principal
recomendación. Doctor, ¿nos podría compartir su página de Facebook para que puedan también comunicarse con usted por medio de ese medio? Sí, nos buscan como Servicios Veterinarios SOA. Ustedes lo ponen en el buscador de Facebook y ahí va a salir inmediatamente nuestra página. Ahí pueden ustedes unirse, seguirnos y poder entrar en contacto con nosotros. Vamos a mandar un saludo a pequeña Monse. Gracias por vernos y escucharnos, Monse. Bienvenida siempre a tu programa. Y gracias. Doctor, muchísimas gracias por haber participado con nosotros. De verdad, es una información bastante valiosa para nosotros. Por favor, si ustedes necesitan el contacto del doctor, recuerden, él está en Ciudad Satélite. Se pueden comunicar con nosotros, ya sea a teléfonos del Orbet o sea al teléfono de la estación de radio, y podemos proporcionarles los datos para que ustedes puedan agendar una cita. Muchísimas gracias por vernos y escucharnos. Si les gustó el programa, por favor, compartan. Por favor, mándenos sus comentarios, mándenos los temas que quieren próximamente en el programa, y con muchísimo gusto. Doctor, espero que le haya gustado venir con nosotros, que no sea la primera vez que venga con nosotros. Tiene el espacio totalmente abierto. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. ¡Feliz sábado! Muchas gracias, Lorena, y muchas gracias a todos. Hasta luego, buen día. GB Radio y Radio Tepozotlán trajo para ti Mi Mascota y Yo. El amor por mi mascota es lo más noble.